Doy gracias al Señor por poder nuevamente estar en este lugar que en este día, confieso que no muchas veces, es como mi lugar favorito de predicación. ¿En qué sentido? Y dice, ¿por qué está diciendo eso el pastor? Se volvió loco. No. En el sentido de que tengo una certeza de parte de Dios de que estos momentos son oportunidades que Él nos presenta para poder romper quizás mucha estructura en nuestra mente, abrir puertas para inicios de proceso. Pero como ha sido la vida relacional de Él, muchas veces una conversación en una mesa, un café en un lugar, una visita, puede ser mucho más potente que tan solamente el poder estar como receptor de un mensaje. Entonces, como nosotros tenemos la costumbre de ser receptores de mensaje, muchas veces es como decir, ¿sabes qué? Yo tengo la oportunidad en este día de a lo mejor saltarme el mensaje de este sábado y que Dios me hable, pero no tanto. No sé si a lo mejor yo soy el único que me pasa esto y me estoy confesando, pero muchas veces nosotros estamos acá un día sábado y decimos, bueno, otro mensaje más, vamos a escuchar la prédica del día de hoy. Pero tal como decía Bernabé cuando comenzaba el culto el día de hoy, ¿y qué tal si el Señor hoy día quiere hacer algo poderoso en medio nuestro? ¿Y qué tal si el Señor hoy día ha determinado que se marque un antes y un después en el relato que Dios está escribiendo sobre cada uno de nosotros? ¿Y qué tal si en este día nosotros disponemos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma a recibir algo distinto, algo nuevo de parte del Señor? No con la premisa de decir, yo he escuchado 20 mensajes respecto del versículo que hoy día van a citar, sino con una convicción de parte de Él de que Él quiere hacer algo nuevo en medio nuestro. Amén. Entonces tenía como, y voy a esperar ahí que rápidamente surja la palabra clave del día de hoy, para ya irnos de fe, o sea, llenos de fe, irnos de lleno al mensaje. Auméntale un poquito más el zoom, así que se vea un poquito más grande, por favor. Aunque igual todos ven lo que dice atrás, ¿cierto? ¿No es? Pero sí. Ahí, ustedes, Rubén, ¿se ve? Ya, positivo. Esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un constructor de esperanzas. Y tal como también comentaba Bernabé, ya estamos en diciembre, benditos paseos de curso. ¿Qué tema tocaste ahí? ¿Cierto? A veces nosotros que tenemos la bendición de tener bendiciones, que son nuestros hijos, tenemos paseos de curso que a veces son largos, extendidos, con calor, pero la pasamos bien, nuestros hijos la pasan bien. Y diciembre viene cargado con un montón de situaciones que aun cuando nosotros sabemos que nuestra agenda no se rige por el calendario que puede ser de enero a diciembre, sino que tiene otro calendario, que es el calendario que Dios está actuando en nosotros, sabemos que diciembre tiene como una mochila de por sí que a veces nos hace decir, estoy cansado, jefe, me queda un 5% de batería, ya no puedo más. Voy a citar meme hoy día, así que, pero no lo visualice, sino que prosigan el mensaje. Y que nos hace definir como este tiempo con una palabra que a mí me hace mucho sentido, que es citada incluso por algunos sociólogos y economistas, que es que hoy día vivimos en una sociedad y en un escenario que se denomina líquido. Y uno puede decir, ¿y por qué se le llama líquido? Porque va cambiando de manera muy repentina. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero puede ser que a nivel mundial, de un momento a otro se desate algo que cambia todo. ¿Se han fijado que hoy en día es todo como mucho más, no sé si la palabra inestable, se genera más incertidumbre? Yo lo calificaría como ha sido incluso hasta el clima. A veces nosotros en noviembre no sabíamos qué ponernos y eso era una realidad. Uno se despertaba en la mañana temprano y hacía un frío y a las 12 caía todo el sol de lleno. Y es, creo, una metáfora muy potente de también cómo ha sido este año o esta temporada para muchos de nosotros. Yo no sé si usted se puede identificar con esto, pero para mí personalmente también ha sucedido mucho de este escenario líquido o de este cambio de estaciones en el mismo día.
Cuentan algunos, y los que hemos tenido la oportunidad de ir a las Torres del Paine, que dicen que las Torres del Paine uno puede tener las 4 estaciones en un solo día. Y es verdad, uno puede estar ahí comenzando un sendero y tener un viento y mucho frío, y después de repente pasar por un bosque primaveral y llegar a un lugar donde un sol te va pegando, y todo pasa en el mismo día. Entonces eso, para nosotros que somos seres humanos, que la mayoría de nosotros, yo creo que un 95%, nos movemos en base a certezas y a convicciones y a escenarios seguros. Y cualquier cosa que se salga de ese escenario seguro nos hace tambalear, nos hace dudar, nos hace cuestionar, nos hace tener miedo, nos hace tener temor. Y este tiempo ha estado lleno de situaciones que han sido muy potentes. No sé cómo nos hemos visto envueltos a realidades de vida, incluso dentro de nuestra congregación, de situaciones fuertes, fuertísimas, enfermedades. Han surgido situaciones el sábado pasado cuando comenzamos o lanzamos los discipulados. En el mismo fin de semana había unos niños que estaban afectados por un virus. Durante esta semana también, no sé si todos lo saben, pero la pastora Gloria tuvo un accidente automovilístico que gracias a Dios está bien. Y son cosas igual potentes, o sea, yo no sé si estoy logrando transmitir. Porque son situaciones como súper extremas que de un momento a otro aparecen y que uno dice, pero ¿qué pasó acá? Entonces eso es una realidad que está patente, no tan solamente en la vida de la sociedad, de la economía. La economía también es súper líquida hoy en día. Hoy en día estos economistas que proyectan las tasas de crecimiento o de inflación no la achuntan a nada, porque como está todo tan cambiante, puede surgir un evento como el que ocurrió hace 2 meses atrás, que se levante un movimiento terrorista y ataque a una nación como Israel, y cambia todo, y todo se afecta. Porque miren, cuando nosotros veamos las noticias, tenemos que ver mucho más allá de la información que está de manera superficial. Tenemos que preguntarle al Señor qué hay atrás de todo esto, pero no de una manera mística, sino que de una realidad espiritual que se está manifestando en medio nuestro. Porque para poder dimensionarlo de la manera correcta, si surge un conflicto internacional que hace ir al presidente de la nación más poderosa a ese mismo lugar donde se está desatando una guerra en la misma semana, es porque algo que es de una dimensión importante. Quizás no se le da la relevancia en las noticias porque generalmente los medios de comunicación buscan que nosotros estemos distraídos en muchísimas otras cosas, menos lo que realmente está pasando. Pero en el mundo espiritual, la realidad es que nosotros tenemos que estar enfocados en él. Y hoy día quiero poder transmitirles un concepto y una herramienta que tengo la certeza de parte del Señor que es fundamental para poder vivir en estos días de hoy de una realidad líquida, como les decía, de un escenario que aún sigue siendo de incertidumbre, pero que para los hijos del Señor tiene que haber certeza, y para los hijos del Señor debe haber esperanza, y para los hijos del Señor debemos estar llenos de fe. Y esto no es algo que tan solamente con una convicción de mirarse frente al espejo en la mañana y decir hoy día me va a ir bien, ni tampoco de proclamarlo y decir que por las veces que yo lo repita las cosas van a suceder. No es eso, es por la convicción que el Espíritu de Dios nos entrega a cada uno de nosotros, que nos hace ver como Él está viendo esta situación. Porque Dios está viendo nuestra realidad de otra manera, amada iglesia. No como nosotros pensamos que están sucediendo hoy día las cosas. Porque hoy en día ver las noticias para deprimirse. Hoy en día empezar a ser bombardeado por todo lo que yo le planteo es para tener incertidumbre, para tener duda. Pero el Señor hoy día quiere sembrar esperanza en nuestros corazones. El Señor hoy día quiere sembrar fe en cada uno de nuestras vidas. Y para mí ha sido algo tan potente que este año yo lo he experimentado de esa manera. Yo no sé cómo llegué a tener 43 años, de verdad no sé cómo llegué a tener 43 años, llevar 21 años en el Evangelio y poder estar presente delante de ustedes el día de hoy. Si me preguntan si era mi plan en el día 1 cuando me acerqué al Señor, yo le voy a decir que no, porque esa es la verdad.
Pero me hacía mucho sentido lo que comentaba Ananías y voy a hacer acá una pregunta que va a quedar para el final, así que mediten esta pregunta y usted la procesa y al final le voy a pedir que algunos la puedan responder. ¿Pero recuerdan alguna oración que haya marcado algún momento potente en su vida? ¿Recuerdan alguna alabanza que ustedes digan, yo con esta alabanza pude superar un proceso familiar durísimo? Yo con esta adoración recuerdo ese año 2012 en el cual me vi enfrentado a más dificultades que nunca. ¿Recuerda alguna adoración que lo conecte con algún momento anterior de su vida en la cual la fidelidad de Dios se hizo realidad en su vida? Piénselo por mientras, guarde esta pregunta en su corazón y al final yo le voy a pedir que algunos puedan tomar este desafío de compartir en breves minutos el testimonio de la adoración y ahí vemos si que nos permite, no vamos a hacer un karaoke por si acaso más iglesia, pero si nos permite también, si tenemos la opción de por internet a lo mejor colocar algunas canciones de fondo porque el Señor quiere sembrar esperanza en nuestros corazones. Amén. A ver, ¿cuántos van a tomar el desafío de recordar alguna adoración? ¿O no se sabe ninguna adoración? ¿Cuán grande es Él? Cuán grande es Él es un clásico. ¿Es clásico? ¿Sí o no? Es cierto. Entonces, recuerde esa alabanza y al final la vamos a compartir. Entonces, hoy vamos a ministrar al Dios de esperanza. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, y me acordé de Yahol, no sé si es Georgia, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, se escribe igual, casi igual, pero se asociaba a lo que era la esperanza, como esperar de una manera activa, sabiendo que Dios cumplirá su promesa. Un caso muy similar es como la esperanza que tuvo Noé cuando escuchó la voz del Señor que lo mandó a construir el arca, y él tuvo la esperanza de que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Y también hay otra palabra hebrea que se asocia con esperanza, que es kavá, que esta esperanza es distinta y está asociado como cuando uno estira un cordel y se tensa en lo máximo. ¿Se acuerdan cuando el típico juego, cuando el tirar la cuerda, llega un momento que la tensión es la máxima y cuando está en esa tensión máxima, la palabra esperanza se asocia a la palabra en hebreo kavá. Y yo meditaba en el Señor y decía, cierto, ¿cuántas veces nosotros hemos estado con esos dos tipos de esperanza? La primera esperanza de saber de que Dios ha hablado una palabra en nuestras vidas que se va a cumplir, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros tomamos las palabras proféticas como una promesa que quedó en el olvido, pero si lo habló el Señor, no está en el olvido, está ahí, en el ambiente espiritual, ¿cierto? Está en el cielo esperando que se pueda manifestar en cada uno de nosotros, pero está presente. Y el segundo tipo de esperanza, que yo creo que es más contingente a lo que estamos viendo hoy en día, esa esperanza que es una tensa espera. Quizá el ejemplo más práctico es cuando sabemos que llegó el día y el momento en que van a ser nuestro hijo y estamos como en esa tensa espera de que todo va a estar bien, de que no va a ocurrir ningún inconveniente y se produce una tensión. Y es en esos momentos de tensiones que el Señor hoy día quiere impartir sobre nosotros. Porque la convicción que tenía de parte de Dios es que estamos viviendo muchísimo en nosotros momentos de tensión. Momentos en los cuales, como se refleja en las Escrituras, este cordel está en su tensión máxima, porque en cualquier momento se puede desatar un conflicto, una situación que a nosotros nos lleve a actuar bien o a actuar mal. Vemos muchas veces cómo se siente un ambiente de crispación, un ambiente tenso, en el cual nosotros también nos vemos envueltos en situaciones de nuestras vidas, problemas económicos, dificultades de relaciones familiares, diferentes situaciones que nosotros decimos que hay una tensión
una tensión que está en medio nuestro, pero que el Señor hoy día nos quiere llenar de fe para poder atravesar esa situación específica. Entonces, hay un concepto que para mí es súper bueno para poder definir lo que es la esperanza. La esperanza es la fidelidad pasada de Dios para el futuro. Es saber también de lo que Dios hizo ayer, lo volverá a hacer más adelante. ¿Cuántos de nosotros también hemos sido testigos de milagros de parte del Señor? ¿Cuántos hemos recibido milagros de diferente índole? Milagros económicos, milagros de sanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto las promesas de Dios hechas una realidad? Esa es esperanza que está sembrada en nosotros y que nos hace ver el futuro de una manera distinta. Amén. Que nos hace ver el futuro con una certeza, que sabiendo que Dios es el que cumple sus promesas y sus promesas son verdaderas. Amén. Entonces, ya teniendo claro más o menos lo que se asocia al concepto de esperanza, les invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 5. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente de los versículos 1 al 5. Romanos capítulo 5. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Hay un círculo virtuoso que se produce entre la fe, la esperanza y el amor. La esperanza, como le decía, es esa certeza de que Dios cumple sus promesas, es esa fidelidad de Dios anterior que nos hizo ver de que en los momentos de dificultad Dios nos impartió de su fe y podemos ver una mano poderosa actuando en nosotros. Y todo eso fundamentado en el amor. La fe es la que produce esperanza, y la esperanza es la plataforma para la fe futura. La esperanza es lo que te va a decir: ¿sabes qué? Dios ya fue fiel anteriormente, Dios ya hizo un milagro. Entonces no tienes que perder la esperanza, porque cuando nosotros perdemos la esperanza, y si lo vemos como una ascensión o una carrera espiritual, volvemos a caer en una estación que Dios no nos quiere. No sé si me estoy dando a entender lo que el Espíritu quiere transmitir hoy en día. Y es por lo tanto que la esperanza debe ser esa plataforma que nos lleve a otro nivel de fe y de amor en Él. Por eso que la fe y la esperanza y el amor actúan de manera conjunta. Porque le vuelvo a decir, la esperanza es una plataforma que nos llevará a otro nivel de fe que el Señor nos está demandando. Y este otro nivel de fe no quiere decir como se a veces impartió con tan solamente cosas materiales, sino que el nivel de fe se asocia a poder vivir una vida del Evangelio preparada para los tiempos venideros. Una vida en el Evangelio que nos prepare para poder formar generaciones que no sean susceptibles a estos escenarios líquidos, sino que sean firmes y fundamentados en Él. Porque la esperanza de Dios no avergüenza. La esperanza de Dios no avergüenza. Y el Espíritu Santo nos quiere llenar de esa esperanza porque es necesaria, porque los días venideros serán días de esa incertidumbre. Serán días de sucesos, de eventos que puedan cambiar de un día para otro. Y serán días donde nuestra fe será puesta a prueba. Y esto no lo estoy diciendo como una proclamación de problemas, sino porque la Escritura lo dice de esa manera. Surgirán problemas, surgirán dificultades, surgirán situaciones complejas en nuestra vida, que si no están cimentadas en la fe y si no están en una plataforma de esperanza, nos hará tambalear y probablemente caer. Y hoy día vemos que eso
es algo tan cotidiano. Abriendo un poco más lo que ha sido para mí este año, me he visto enfrentado a situaciones que en realidad pensaba que estaban superadas. Me he visto enfrentado a que hay una sociedad, y voy a hablar de manera muy personal, el que se siente identificado, que se identifique, el que no, está bien. A una sociedad que piensa de una manera tan distinta como se pensaba hace un par de generaciones anteriores, que para mí, y hablando de mi persona, ha generado como un choque, incluso cultural, respecto de cómo se ve la vida misma. Me he visto enfrentado a una sociedad en la cual cualquier cosa, cualquier situación puede ser algo gravísimo. Que quizás, y voy a tomar un ejemplo, una mala palabra dicha en un momento puede generar una herida en el corazón tan profunda que para mí, como fui criado a la antigua, o sea, yo creo que yo fui criado como muy a la antigua. Entonces hoy en día la relevancia de nuestras palabras es distinta. ¿Se han dado cuenta de eso, no? No sé si ustedes lo pueden percibir en el ambiente, pero hoy en día una mala palabra en un mal momento puede generar algo que se quiebra incluso de manera permanente. Entonces es tan susceptible lo que hoy día estamos viviendo que la diferencia va a estar marcada en cuánto dependamos del Espíritu del Señor y cuán firme esté nuestra esperanza en Él. Porque acá no va a bastar tan solamente el contar testimonios como una manera de decir los objetivos logrados en el Señor. No, yo, gracias a Dios, pude orar y una persona se sanó. Yo, gracias al Señor, le he predicado en ciertos lugares. Eso no sirve cuando uno se ve enfrentado a una situación que debe ser con una comunión directa con el Espíritu de Dios, fundamentado en una esperanza y con una acción de fe. Y la verdad que nosotros como iglesia cada día más nos vamos a ver enfrentados a esas situaciones, queridos. Situaciones del día a día, cotidianas. Usted quizá va a estar caminando por la calle y se va a enfrentar a una situación en la cual la esperanza de lo que Dios ha hecho tiene que impartirla sobre otro. Y tiene que decirle, ¿sabes qué? Tu problema no es tan grande. Y no es que yo quiera menospreciarlo, sino que yo tengo un Dios que es tan grande y tan amoroso que quiere actuar también en tu vida. Pero eso no lo puede decir de una manera de un discurso aprendido. Tiene que estar fundamentado en la esperanza. Pero la esperanza, como leíamos en el libro de Romanos, está asociado con las pruebas y las dificultades. Ninguno de nosotros puede decir que vengan las pruebas, que vengan las dificultades. Porque no es así nuestra naturaleza. Ninguno de nosotros le gusta estar en esa temporada. Pero ¿saben qué? Todos nosotros la vamos a atravesar. Como se ha dicho, y es una frase muy conocida, la palabra cuando habla de la tormenta, porque la tormenta viene. O la pasamos en la barca o no la pasamos en la barca de Jesús. Cuando habla también de la dificultad, porque las dificultades van a estar presentes. Nunca el Evangelio fue una vida sin problemas, nunca ha sido de esa manera. Y le digo más, amada iglesia, ni siquiera la vida de la persona más connotada, más exitosa que usted pueda tener en su mente está exenta de problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. La gran diferencia que tenemos los hijos del Señor es que nuestra esperanza no está fundamentada en cosas o fuerza de hombre, sino que nuestra esperanza está fundamentada en el Señor. Déjeme decirle también que a mis 43 años y ya con quizás 20 años trabajando, hay muchas cosas que ya no afectan como antes. ¿Cuántos son menores de 40 años acá? Levanten sus manos. Menores de 40. ¿Les digan la verdad, eso sí? Ya, bajen sus manitos, ¿no? Yo hace muchos años estaba haciendo un postítulo y me acuerdo perfectamente de una conversación que tenía con un compañero de ese postítulo que era un profesional que tenía más de 40 años y él era como muy relajado. Y a mí me llamaba la atención porque en el rubro que yo trabajo, que me desempeño profesionalmente en la construcción, el relajo no es una de las características, sino que es todo lo contrario. Pero él era muy relajado, muy relajado. Entonces, él una vez hablaba y decía, ¿saben qué? A los 40 ya
de los 40 a los 50 hay muchas cosas que ya te da lo mismo. Y uno decía, wow, o sea, impárteme, ¿no? Y entendía también de parte del Señor que esa es una esperanza humana, pero que al fin también le es una herramienta para ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene muchos años haciendo el mismo oficio, la misma profesión, se ve enfrentado tantas veces al mismo problema que ya sabe cómo poder abordarlo. No sé si me están dando a entender. Entonces, aquellas cosas que a los 20 años a nosotros nos generaba como una úlcera en el primer momento, después cuando tiene 40, ya da lo mismo. Yo sé que los memes tienen un concepto visual, por eso lo cito. Es como el meme que yo sé que muchos de ustedes conocen del perrito que está en medio del incendio, lo han visto, ¿no? ¿No? Ah. El Benja lo vio. Él lo hoy día cuando termine el mensaje voy a mandar todos los memes por aviso. Pero yo le voy a contar la figura. Es como que se está todo quemando y hay un perrito tomándose un café en una mesa en el centro. Así como de una paz que uno dice, oye, está todo lleno de problemas. Pero eso, en el caso profesional, ahí Ananías lo está compartiendo el meme, así que lo pueden buscar. Tú ya lo encontraste, ¿cierto? Sí. Entonces, esas situaciones hacen que se genere una esperanza de saber, yo esto ya lo he enfrentado, yo ya sé cómo actuar delante de esto. Pero para los hijos del Señor, nuestra fuerza no tiene que estar fundamentada en nuestro conocimiento o tan solamente en el saber cómo seguir, sino que debe estar fundamentado en el Señor, en Él. Él es nuestra esperanza. Entonces, cuando estemos pasando por una prueba, por una dificultad, no le diga al Señor, sácame luego de esto, sin aprender la lección. Porque como lo decía también el profeta Kemil Leal, Dios cambia de maestro, pero no cambia la lección. Y eso sí que es una realidad. Muchas veces nosotros queremos salir rápidamente de situaciones, pero el Señor de un momento a otro nos va a volver a llevar al mismo escenario porque Dios está cambiando el maestro, pero la lección es la misma. Confiar en Él. Como les comentaba, la fe es la que construye la esperanza. Les invito a que puedan buscar el libro de Mateo, capítulo 17. Sigan este relato y piensen cuál fue el sentimiento, la emoción de Jesús. Dice el versículo 14, voy a leer Mateo 17, del 14 al 20. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlos. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, le dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podría decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Usted cree que el Señor se enojó cuando le respondió así a los discípulos, no? Para hacerlo más fácil. ¿Cuántos creen? Levante la mano. ¿Cuántos creen que el Señor estaba enojado cuando le dijo esa frase a sus discípulos? Levante su mano. De nuevo, la misma pregunta que uno dice que sí, que no, y después nadie levanta la mano. Pero de verdad, yo sé que muchos acá me asintieron con la cabeza, gracias hermana, pero levante sus manos. ¿Cuántos creen que Jesús estaba enojado cuando dijo esta palabra? Ya, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, todo el resto, o no lo leyó, o piensa que Jesús no estaba enojado. ¿Ya cuántos piensan que Jesús no estaba enojado? Levanten sus manos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Saben qué? No sé. No sé si estaba o no estaba enojado. Pero yo
tuve una convicción, porque antes, cuando leía este relato, lo primero que se venía, Jesús se enojó. Dije, oh no, acá mal, porque igual el calificativo es potente, o sea, le dice gente corrupta y sin fe, según mi versión. Quizás uno dice generación incrédula en otras versiones, pero según esta versión de la Escritura, la NTV, dice gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea, si Jesús, y ahora nosotros todos posicionemos en lugar de un discípulo. Desde ahora en adelante, por un par de minutos, vamos a ser todos uno de los discípulos de Jesús. ¿Ya? Ustedes se identifican con quién quieren ser cada uno. Pero somos todos un discípulo de Jesús. Si Jesús a mí me dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? A mí eso pero me demorona de un momento a otro. O sea, de verdad que sería como que demasiado potente. Incluso, bueno, cualquier persona que me diga eso me demorona igual. Si fuese alguien directo. Porque es muy fuerte que te digan ¿hasta cuándo? O sea, ya, así como diciendo ya, pues, enchúfate. O sea, ¿cuándo? Pero ¿saben qué? Yo meditaba cuando leía este pasaje y decía, quizá el Señor no estaba enojado. Porque yo decía, muchas veces nosotros leemos la Escritura según nuestros parámetros, según como nosotros fuimos formados. Y quizá, en mi caso, como le dije que fui formado en la vieja escuela, para mí el tema era así confrontacional y directo. Pero ¿qué pasa por un momento si Jesús no estaba enojado? ¿Y si esta palabra la dijo con amor? ¿Se puede disciplinar con amor? ¿Se puede instruir con amor? ¿Se puede corregir con amor? Yo creo que Jesús sí puede hacerlo. Entonces, volviendo a nosotros como somos discípulos, acuérdense, cada uno es un discípulo. Estamos ahí y Jesús dice, fuimos, oramos, hicimos todo, oramos en tu nombre y el demonio no se fue. Y nos responde ese Jesús, el corazón tiene quedado muy, muy afectado. Y no es el único relato. Le invito a que volvamos al mismo libro de Mateo y vayamos al capítulo 8. Acuérdense que somos discípulos en ese tiempo, somos parte de los apóstoles, así que cuando leamos este versículo, siéntase en primera persona que está ahí junto con Jesús. En Mateo 8, versículo 23 dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Versículo 24, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vemos que intencionalmente el segundo relato tiene como fundamento este primer relato. O sea, no era la primera vez que Jesús les decía que tenían poca fe. Entonces imagínense ustedes como discípulos, le fallamos a Jesús una vez, le fallamos a Jesús 2 veces, porque no estamos ejerciendo la fe en nuestras vidas, porque la situación de la tormenta, que puede ser el problema que estamos afectando hoy en día, estamos clamando para que Jesús calme la tormenta cuando Jesús nos está diciendo, ten fe y camina sobre las aguas. Porque la situación que nosotros podemos estar atravesando, el Señor nos está llamando, nos está diciendo, mírame a los ojos, cree en mí. Yo soy tu Señor, yo estoy contigo hasta el fin de los días. Y esos mismos discípulos tuvieron fe, una fe tan sobrenatural que pudieron esperar y ver el cumplimiento de sus promesas. Yo le voy a leer, no lo busquen ustedes, el libro de Hechos, le voy a leer del versículo 9 al 14 del capítulo 1. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado de una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo,
2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron al monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Y cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Y después nombra a los discípulos, a los apóstoles. Y en el último versículo hay algo muy importante. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Qué pasó con estos discípulos? Llenos de incredulidad, que no tenían fe, que después de un par de tiempo con Jesús, estuvieron perseverando y con la esperanza de que Él volvería, de que Él volverá, con la esperanza de que su promesa de la llegada del Espíritu Santo se iba a cumplir. Algo que ninguna persona con cierta racionalidad puede explicar, cómo un grupo de personas fueron capaces de entregar su vida en nombre de otro. Porque para los que no conocen esto, pero hay muchos historiadores que han dedicado su vida a estudiar, valga la redundancia, la vida de Jesús. Para muchos lo que es incuestionable es que como gente que no tenía ninguna capacidad pudo creer de tal manera que generó un movimiento que hasta el día de hoy se mantiene presente. Porque en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, surgían muchos Mesías. Si usted busca o lee un poco de historia, había muchos que decían que era el Mesías, pero solamente Jesús fue el que resucitó. Y solamente Jesús fue el que pudo habilitar a este grupo de discípulos, hombres y mujeres, para que entregaran su vida por el Evangelio. Porque de esos discípulos, todos, menos uno, fueron mártires por él. Entonces, ¿cómo pasamos de un grupo de personas incrédulas, falta de fe, a un grupo de personas capaces de entregar su vida por el nombre de Jesús? ¿Qué pasó ahí, entre medio? Lo que pasó fue que pasaron tiempo con Él, conocieron su corazón, le miraron a sus ojos y fue sembrado en ellos esperanza. Porque la esperanza es lo que nos mantiene en el lugar correcto. La esperanza es la plataforma que nos va a llevar a conocerle de una manera distinta y a activar la fe. La semana pasada tuve la bendición de poder participar en un congreso y yo sé que esto suena muy desafiante y quizá hasta un poco romántico en el sentido de decir, ¿realmente estaremos dispuestos a dar la vida por Jesús? Porque la medida que nos dejaron los apóstoles fue esa. No fue tan solamente tener un líder, un maestro inspirador. Fue entregarlo todo. Fueron mártires. Todos menos Juan fueron mártires. Entonces, cuando vemos que lo que Jesús obró en la vida de sus discípulos, también puede ser en nosotros, nuestro corazón tiene que comenzar a latir por Él. Si Jesús lo hizo por sus discípulos, por sus apóstoles, Jesús también lo quiere hacer en medio de nosotros. Si Jesús pudo transformar la vida de aquella generación incrédula, de esas personas de poca fe, a aquellos que entregaron su vida, que tuvieron la convicción de poder esperar a Jesús, la esperanza también está siendo fundamental en nosotros. Entonces, quiero retomar la pregunta y quiero saber quién se quiere animar a contar qué adoración lo conecta con un momento importante de su vida. Levanten su mano quién se le vino o tiene una respuesta para esta pregunta. Nadie. ¿Quién levanta la mano? Hermana Sandra, pasa acá adelante. Sí, pero miren, nosotros, algunos nos conocemos hace como 18 años y todavía estamos con vergüenza. No, pues más. Pasa acá adelante. Y un aplauso por la valentía de pararse adelante. Venga acá, venga acá.
Ya. Vamos a dos más. ¿Hay quiénes son dos valientes más que quieren compartir alguna oración que el Señor haya marcado sus vidas? Yo sé que todos tenemos una más iglesia, no, nadie puede decir, no. ¿Quién se anima? Miren, Ananías soltó hoy día, tú comentaste que la playlist es bastante amplia, ¿cierto? Entonces, de lo que estuvieron en esa reunión, yo estoy seguro que tienen más de una oración. Bueno, Ananías, ven para acá. El aplauso también para Ananías. Pero el aplauso espontáneo que sea con más potencia. Yo sé que hace calor a más iglesia, pero rompamos. Ya, y una última persona. Ya, Georgia, venga para acá. También el aplauso espontáneo que surge. Ya. Entonces, pase. No le vamos a pedir que canten, por si acaso, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir que ustedes puedan, en unos breves minutos, contar el testimonio, o sea, contar cuál canción es y el testimonio asociado, ¿ya? Ya. La canción es de Barak. Fue cuando tuve el accidente en la rodilla. Sí. En ese tiempo, bueno, estaba full también Barak, me acuerdo. Y yo me llevé mi celular y todo, y me recuerdo que ahí en mi momento, ahí con mi pierna, que no sabía lo que iba a pasar, si me operaban, si la perdía o no la perdía, me recordaba esa alabanza, sobre todo Dios tiene el control, sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará aquí. Eso fue. Yo creo que igual tiene que contar un poquito más de detalle porque fue con un balazo en la rodilla, o sea, no fue algo como tan... Sí. Bueno, para los que no saben, yo fui asaltada a la salida de un banco con mi esposo. Andábamos cobrando un cheque porque justo le había quedado cesante y salimos del banco y nos siguieron. Pero nosotros no sabíamos y nos detuvimos en un momento porque teníamos que comprar, llevamos el gas para comprar el gas de vuelta. Y cuando nos detuvimos ahí, paró un auto, bajaron 2 personas y me querían quitar la mochila porque yo ahí llevaba el dinero. Y yo nunca le entregué la mochila, él estaba con pistola, nunca tampoco yo vi la pistola en ese momento con la adrenalina, yo no veía nada. Yo le decía que no tenía plata y no le iba a pasar la cartera. De hecho, nunca le pasé la cartera. Me tiró al suelo y después sentimos 2 balazos. Y en realidad yo en el momento tampoco sentí nada, sino que yo estaba en el suelo, sino que cuando ya ellos se fueron, vieron que no pudieron quitarme la cartera, mi esposo me quiso parar y yo vi que mi pierna no me respondía, porque tampoco me dolía, sino que era que la tenía dormida. Y ahí me di cuenta, claro, yo me puse a gritar, decía, no, mi pierna, yo pensé que la había perdido. Y de ahí me acuerdo, llegó la ambulancia, fui al hospital, claro, y cuando llego al hospital me recordaba esa canción. Sobre todo Dios tiene el control y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Para mí eso fue un rema del Señor. Buenísimo, creo que está de fondo la canción, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Se escucha de fondo? Súbele un poquito para que... ¿La escuchan? ¿Sí? ¿No? Dale más, sí, dale volumen, sí. Esa. Tu problema no se compara con Dios y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tú. Pónganse de pie, amada iglesia, pónganse de pie. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque en los momentos más difíciles, Señor, cuando estuve a punto, Señor, de la muerte, tú me mostraste que eras fiel, Señor, y lo seguirás haciendo ahora, Señor.
Gracias por tu fidelidad, mi buen Dios. Que nunca se me olvide, Señor, que tú me diste una nueva oportunidad, Señor. Gracias, papá, por tu fidelidad, por tu inmenso amor. Gracias, Dios mío. Una gratitud inmensa hay en mi corazón, porque quizás podría estar, Dios mío, ahora bajo tierra, Señor. Pero tú tenías un propósito para mi vida, Señor. Y lo agradezco, mi buen Dios, porque me diste una nueva oportunidad, Señor. Ese no era mi tiempo, Señor. Aún falta todavía por caminar y cosas por las cuales debo cumplir en esta tierra. Gracias, papito, por tu fidelidad y porque en aquel día en ese hospital, Señor, me diste esperanza y me dijiste que no estaba sola, que tú estabas conmigo y que tú tenías todo bajo control. Y así fue, Señor, porque ahora puedo caminar, puedo hacer todo normal, Señor. Puedo hacer ejercicio, Señor, que es lo que siempre me gustaba, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Anías. La verdad es que dentro de mi vida hay muchas canciones que han marcado. De hecho, antes de que la hermana contara su testimonio, venía con otras ideas de una canción. Pero mientras la hermana contaba su testimonio, creo que viene al caso también contarles que en un minuto, cuando estábamos viviendo la última etapa con mi papá, que falleció de cáncer, se va a cumplir un año, ha pasado rápido. Y un momento que estábamos viviendo, el momento más triste, donde veíamos a mi viejito sufrir. No sé si alguno ha vivido una etapa con una persona enferma de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Y es difícil poder sentir ese sufrimiento y hasta a veces de repente pensar que no es justo que una persona pueda sufrir así. Y me acuerdo que venía desde La Serena a Santiago solo, manejando, y una playlist aleatoria salió una canción que se llama Te Rescataré, que es de Essential Worship o algo así, Te Rescataré. Y la letra era tan específica porque en ese momento mi papá no podía hablar ya, entonces solamente tenía como un susurro en su voz. Y en esa canción habla que él escucha el susurro de nuestro clamor, y él nos viene a rescatar. Y eso entregó una paz tan profunda a mi ser que de verdad yo quedé, pero así, ¡pum! Era tan específico el hecho de pensar de que el Señor iba a rescatar, iba a sacar del sufrimiento a mi viejito en ese minuto, y Él cumplió su palabra. Así que eso. Miren, yo sé que esto quizás puede llamar la atención, pero tengo una convicción de que el Señor está sembrando esperanza en medio de nuestros corazones. Entonces, no sé si podrán colocarle un poco la... Pidiendo auxilio en tu susurrar. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar, pidiendo auxilio en tu susurrar. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Señor, te doy muchas gracias, porque en la noche más oscura, Señor, tú llegaste en medio
y rescataste, Señor, de esa situación de dolor. Y hoy oro por cualquier persona acá que pueda estar viviendo una situación así, que necesite ese rescate tuyo, Señor. Y hoy decimos, Señor, que tú eres nuestra esperanza y tú no nos dejas solos. Tú escuchas nuestro clamor y estás cercano, estás en medio de nosotros y conoces nuestros temores y conoces nuestras debilidades, y aún así estás, Señor, rescatándonos, Señor, sacándonos a la luz en medio de la oscuridad, Señor. Creemos que tú estás en medio de nosotros, creemos que tú eres nuestra esperanza y dejamos toda situación en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estuvo todo lo del COVID, nosotros como casa caímos todos enfermos. Caí yo hospitalizada primeramente, solamente con naricera. Y en un control en la noche pasan 2 médicos y uno de ellos me dice: bueno, gordita, te tengo 2 diagnósticos. ¿Sales viva o sales muerta de acá? Y me recuerdo que yo le dije a él: bueno, no creo que me vaya a morir porque yo tengo un papá que me sostiene. Y él me dijo: no, pero un papá natural no puede hacerlo. No, no le estoy hablando de un papá natural. Y él me dijo: ¿tú eres creyente? Sí, pero más allá de creyente tengo una relación con Dios. Y en esa noche yo estaba acostada, no, estaba saturando 80, no sé cómo se dice, 80, sí. Y yo le decía al Señor que yo necesitaba levantar una adoración a Él en medio de esa pieza ahí sola. Y yo trataba de cantar, porque quería cantar y no podía porque no estaba oxigenando bien. Y el Señor me trae a recuerdo una canción de Maverick que se llama Conmigo, que Él habla que aunque yo pase por las aguas, el fuego, yo voy a estar salva por Él. Y ahí me dio la convicción también de que cuando Pablo y Silas estuvieron en una cárcel, ellos levantaron adoración al Señor. Y yo decía: ¿cómo adoro al Señor en esta condición de que estoy enferma? Porque no lo podía hacer. Y la angustia de que tenía también a toda mi familia enferma. Y bueno, luego cayó Eduardo al hospital también, hospitalizado. Y fue tan bueno el Señor que lo pusieron en la misma habitación mía. Quedaron mis 4 hijos solos, pero el Señor estuvo ahí con ellos. Y esa canción fue clave. Fue una declaración de fe, de esperanza. Esté en el valle, tú estás conmigo, conmigo. Y aunque tiemble mi voz, tú estás conmigo, conmigo. Tu presencia me has prometido. Habitamos en ti, Dios, habitamos en ti, Dios. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás. Tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará, todo tú suplirás. Tú eres Dios, mi pastor. Señor, te damos muchas gracias primeramente porque tú eres tan fiel, eres tan justo, eres tan verdadero, que tu amor, tu gracia y tu misericordia no se cansa, nos persigue cada día, Señor. Y hoy levantamos adoración a ti, declarando que tú eres nuestro Dios,
nuestro Elohim, nuestro Hachem, el que todo lo tiene, el que todo lo sustenta, que aunque pase en medio de toda circunstancia, de toda adversidad, tú nos pasarás, tú nos librarás, tú estarás con nosotros, tú nos levantarás, Señor, tú nos rescatarás de la muerte, tú nos señalarás en medio de la dificultad, tú nos darás, Señor, el consuelo, la fe, la esperanza, el amor, para poder continuar, Señor, proclamando que tú eres nuestro Dios Rafa, nuestro Dios Elohim, el que se levanta tan fuerte como un león para proclamar la vida de sus hijos. Por eso hoy día declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que no hay otro como tú en el cielo y en la tierra, que no hay otro digno de ser alabado, el que nos rescata de la muerte, el que es tan fiel, es tan justo, Señor. Por eso declaramos, Señor, en esta tarde que tu amor y que tú eres tan real y tan justo, Señor. Por eso te damos muchas gracias, amado, por lo que tú eres y por lo que seguirás haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Estaré contigo, no temeré, nada me faltará, todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor. Tengo confianza en ti, Señor. Temeré, Toma asiento en estos minutos ya finales. ¿Cuánto pueden notar de que lo que se está impartiendo acá es esperanza? Que acá cada relato está lleno de la gracia y misericordia aparte del Señor. Que los testimonios de sanidad, de consuelo, son reales, amada iglesia. Y tal como el eterno Dios lo hizo en la vida de nuestros hermanos que fueron valientes y lo contaron, Dios lo está haciendo en medio de nuestras vidas, amada iglesia. Dios nos quiere llenar de esperanza en Él para que nos imparta una fe y conocerlo de una manera distinta. Este mensaje nació en mi corazón hace un par de semanas atrás cuando tuve la oportunidad de ir a Antofagasta. Yo soy de Antofagasta. Y por X motivo se dio la circunstancia de poder caminar solo por esas calles de la ciudad nortina. Y sentía tan fuerte de parte del Espíritu del Señor porque hay momentos en los cuales uno, aunque lo proclame, no tiene la dirección clara. Aunque nosotros sepamos de que Dios está en medio nuestro, no tenemos todas las respuestas. Y el Espíritu del Señor, yo creo que me invitó a caminar ese día. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te voy a llevar a que transites por las mismas calles de hace 20 años atrás. Y me acuerdo que comencé a caminar y me acordaba de ciertos procesos. Y caminé por la calle en la cual viví los últimos años en Antofagasta. Viví en un pasaje, miré el pasaje y el Señor traía a mi memoria lo fiel que había sido en ese lugar. Seguía caminando y estaba en la funeraria donde mi papá lo velaron hace 7 años atrás. Y el Señor me decía, ¿te acuerdas de ese momento que estabas tan mal? Y cómo gracias a Él puedes superarlo y puedes salir adelante. Después seguía caminando y una cosa que le compartía al hermano Hugo en la mesa el día de ayer, algo tan cotidiano pero que en un momento nos produce tanta como inquietud, que era lo del servicio militar. Y me acuerdo que estaba ahí caminando en el cantón de reclutamiento y el Espíritu me trajo a memoria ese momento. Y así seguí caminando por las calles que recorrí en mi niñez y en mi juventud. Y el Señor me decía, ¿cuándo te he dejado solo? ¿Cuándo te he fallado? En algún momento se escapó del gobierno de Él.
Y ciertamente no. Entonces cuando el Señor nos habla de esperanza, nos está hablando de vida. Cuando el Señor nos habla de esperanza, nos está hablando de una impartición para poder superar lo que estamos atravesando en el aquí y en el ahora. Y yo no sé lo que cada uno está pasando, pero sí sé que estamos pasando por algo. Y el Señor hoy día nos quiere decir, ten esperanza en mi hijo. Porque tal como lo he hecho muchas veces anteriormente, Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer, amada iglesia. Tan solamente nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, nuestros ojos en Jesús, para que sea impartida la fe necesaria para poder superar esa situación que estamos atravesando en este aquí y en esta hora. Tenemos que volver nuestra mirada al autor y consumador de la fe. Porque Él nos está hablando. Y escuchaba un testimonio esta semana de una hermana que me decía, el Señor me empezó a hablar en la micro, en el traslado de mi lugar de trabajo. Y el Señor me empezó a decir, empieza a ver como yo veo, a pensar como yo pienso. Y yo creo que esa es la demanda que Jesús nos está planteando hoy en día. La esperanza de saber que Él está obrando en medio de la casa, que Él está obrando en medio de nuestras vidas. Tenemos que volver, como le decía, nuestra mirada a Jesús para que su corazón sea impartido de manera directa en nuestro corazón, para poder tener la confianza en Él, para poder tener una comunión genuina con el Espíritu de Dios. No tan solamente en este lugar, que es un lugar de bendición, sino que constantemente el Señor quiere habitar en medio nuestro, Él quiere habitar en nuestro corazón y Él está demandando que tengamos una comunión genuina con Él, con nuestros errores, amada iglesia. Porque cuando la esperanza se hace manifiesta es cuando estamos más perdidos. Cuando menos clara tenemos la película, la esperanza nos sustenta. El Señor quiere edificar en fe porque Él es un constructor de esperanza para las generaciones. Llene de relatos a sus hijos, amada iglesia. Cuéntele todas las historias a sus nietos, a las generaciones. Dígale cómo el Señor le sanó la rodilla de manera milagrosa, cómo el Señor le dio esa consolación que solamente viene de Él, cómo el Señor le libró de la enfermedad en medio de una pandemia. Cuente ese relato a las generaciones porque estará en ellos sembrando esperanza. No lo vea como algo liviano, porque es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso que se ha hecho manifiesto en su vida. Esa es la dimensión de lo que Él quiere impartir en cada uno de nosotros. Y edifique esperanza en medio de la casa ministerial. Hoy en día se nos está haciendo un llamado directo a servir dentro de la casa, a ser parte de este cuerpo llamado iglesia, a no conformarnos con tan solamente ser asistente a una reunión, sino que entregar el servicio también a otros. Que otros cuenten el relato que una vez hubo una persona que me amó y que me cuidó por un tiempo, que oró por mí, que me llamaba por teléfono, que me discipuló, que me compartió un discipulado, que me ministraron. Y no fue tan solamente para sentirme bien, sino que fue porque el Señor está preparando nuestro corazón para poder sembrar esperanza en otros también. Entonces, amada iglesia, que nuestra fe sea fortalecida en Él hoy en día. Y déjeme decirle de parte del Señor que si alguno de nosotros, como le decía anteriormente, está pasando por un momento de dificultad, la esperanza de Dios se quiere manifestar en medio de esa situación. Amén. Así que qué tal si para terminar nos ponemos en pie y terminamos ministrando al Dios de esperanza. Pónganse en pie, amada iglesia. Comienza a darle gracias al Señor. Hay tanta gratitud en nuestros corazones. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no darte gracias, papá? Porque el tan solo hecho de estar acá realmente es un privilegio, Dios amado. Y es un privilegio no porque este sea un lugar o por una denominación o por alguna unción en específica. Es un privilegio porque tú nos estás hablando, Señor.
¿Cómo no agradecerte, papá? Porque tantas veces nos has librado de la muerte, Señor. Porque a muchos de nosotros nos has dado la bendición de poder formar familias en ti, Señor. Familias cimentadas en ti, familias fundamentadas en ti, papá. Aun cuando nuestros errores se manifiestan de manera constante, tu gracia y tu fidelidad es mayor en nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no agradecerte por la vida misma, Señor? ¿Cómo no agradecerte por este día, Señor? ¿Cómo no agradecerte por el aire que respiramos? ¿Cómo no agradecerte por nuestro hogar, Señor? Por el alimento, por el techo que tú nos das. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Porque son tantas las manifestaciones de tu amor y misericordia que a veces no las tomamos en cuenta, papá. ¿Cómo no darte gracias porque tú has obrado tantos milagros en medio nuestro, Señor? Porque hemos sido testigos de sanidades, Señor. Porque hemos sido testigos de vidas restauradas, papá. Porque hemos sido testigos de vidas transformadas por ti, sanadas en su interior, no tan solamente físicamente, sino que también espiritualmente sanas para la gloria de tu nombre, Señor. ¿Cómo no agradecerte, papá, por las pruebas que estamos pasando? Porque hoy día nos has llenado de esperanza, Señor. Hoy día hemos sido llenos de tu esperanza, Señor. Y queremos ser llenos de fe también para poder generar nuevos relatos en ti, Señor. Porque no nos conformamos con las historias del ayer, sino que queremos más de ti, Señor. Más de tu presencia, más de tu manifestación, más de tu gloria. Porque lo anhelamos, Señor, anhelamos más de ti. No nos conformamos tan solamente con las historias del ayer. Queremos más de tu presencia, más de tu milagro, papá. Pero no lo queremos para que nuestro nombre sea exaltado. No, Señor, no es por eso. Queremos para que muchos te conozcan, para que muchos se enamoren de ti, para que muchos corazones sean conquistados por tu presencia, papá. Oh, Señor. Si usted está pasando por un momento en el cual necesita que la esperanza y que la fe sea activa, le invito a que levante su mano. Es una acción de fe también. Que levante su mano ahora y que le comience a pedirle al Señor de manera específica: Señor, hazlo de nuevo. Actúa nuevamente, papá. Danos de tu fortaleza para poder sobrellevar este tiempo, Señor. Danos fortaleza, Señor, para que en la dificultad te reconozcamos en todo momento, Señor. De la esperanza que tú, Señor, nos has regalado, porque tú eres el constructor de esperanza, Señor, porque todo viene de ti, papá. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Que esa esperanza, papá, nos lleve a tener acciones de fe en el aquí y en el ahora, Señor, para poder superar el proceso que estamos pasando en este momento, Señor. Espíritu de Dios, danos sensibilidad, Señor, para poder reconocernos también entre nosotros mismos, papá. Para poder edificar el cuerpo según tu dirección, Señor. Y no tan solamente ver la necesidad que hoy día está pasando, sino que ver la necesidad de otro hermano, papá, y poder bendecirle, Señor. Manifiesta tu poder en medio nuestro, Señor. Y te prometemos toda la gratitud, Señor. Y te prometemos toda la gloria, Señor. Y te prometemos, Señor, que nuestras vidas volverán a ser consagradas a ti, papá. Porque no tenemos otra manera de poder reconocerte que entregando nuestras vidas cada día a ti, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada mano que fue levantada para que tú hagas un milagro, Señor. Para que en el corto tiempo tú des algo tan poderoso que aún sea algo que sea llamativo de parte tuya, Señor. Obra milagros creativos en medio de la casa, Espíritu de Dios. Que seamos llenos de tu fe, papá, para poder creer que tú lo vas a hacer. Porque tú eso es lo que anhelas, manifestarte en medio de la creación, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que has hecho y gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque la esperanza no avergüenza, Señor. Y porque nuestra fe está puesta en Jesucristo, Señor. Y porque nuestra fe, papá, se verá incrementada en ti. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.